Hemisferios, con Javier Pascual. Buenas tardes, estimados seguidores del programa. Queremos que Hemisferios sea un programa con enfoque global, en el que podamos escuchar a profesionales de otros países. Y hoy tenemos la suerte de haber podido invitar en nuestro programa a uno de ellos, aprovechando que se encontraba de visita por Europa. Cada vez son más los jóvenes que escogen las tecnologías digitales como medio de prosperar y labrarse un futuro prometedor. Este es el caso de Cristian García, nuestro invitado de hoy. Cristian es ingeniero de tecnologías de la información y las comunicaciones por el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca. Oaxaca, Lo he dicho bien. Y ha trabajado como IT Manager en Digital Branding antes de ocupar el puesto de Technical Manager en Eleri & Co. Bueno, bienvenido, Cristian, a este programa que es el tuyo. No, pues muchas gracias, Y espero que puedas disfrutar de esta oportunidad de salir en la radio española en tu viaje a México y que hagas propaganda además de Decisión Radio. Sí, claro. Allí en tu país, ¿vale? Sí. Cristian, tú eres mexicano y estás pasando unos días en España, como hemos dicho. ¿Dónde naciste exactamente y cuál es tu historia hasta convertirte en especialista en tecnologías de la información y comunicaciones? Y nos explicas un poco cómo tu pasión por la tecnología ayudó en este camino que seguramente no ha sido fácil para ti. Sí, bueno, como mencionabas, vengo de Oaxaca, es un estado al sur de México. Y actualmente resido en Ciudad de México, así que mi cambio de ciudad ha sido ahí La como Ciudad de México es abrupto. esa ciudad que tiene 20 y tantos millones de habitantes, así Sí, que cuando se llega en avión no se acaba nunca. es lo que se dice, también del tráfico. Eh, Sí, estudié ahí mi universidad ahí en Oaxaca, en una zona un poco más que se suele habituar para carreras más con teoremas de forestal, agronomía. Muy curioso que mi universidad tuviera la carrera de tecnologías, Bueno, ¿no? pero me contabas antes que tú fuiste de los primeros, ¿no? Curiosamente, en el estado de Oaxaca, mi generación fue la primera de esa carrera, Ingeniería en Tecnologías de la Información. Y yo iba a entrar por licenciatura en informática inicialmente, y ya que estaba por inscribirme fue que decidieron cambiar el nombre de manera abrupta, pero bueno, dije, una ingeniería tampoco es algo que me suene distinto a una licenciatura en informática, se ven matemáticas, cosas, toda la parte de la Pero lógica. tiene categoría de Politécnica, ¿no? De ingeniería. Sí, es una ingeniería como tal, así que tuvo sentido para mí y dije, creo que es el camino a seguir por ahora. Cuéntanos una anécdota, porque cómo llegaste a esa vocación, me contabas antes, que tuviste algunas experiencias curiosas, ¿no? Antes de decidirte, porque me imagino que allí en Oaxaca la vida no era fácil, ¿no? Es una región más bien pobre, ¿no? Sí, eso, bueno, está un poco. Realmente yo soy de la capital de Oaxaca, así que soy con la parte del centro, que en respecto al país en general se tiene que la parte del sur es un poco más, con un poco más de carencias educativas, socioeconómico y todo este tipo. Se ven brechas salariales bastante notables en ciertos puntos. Que hay agricultura sobre todo. Sí, un poco sí, pero, o sea, al ser la capital de la ciudad de Oaxaca, también es como cualquier otra ciudad pequeña, un pueblo, pero em, hay un poco de todo. Pero la parte tecnológica es donde se ve un poco más ahí el rezago, ¿no? Ujú. Em, Fue como muy curioso para mí el acercamiento, porque creo que de niño bueno, siempre digo que no, creo que no hay ningún niño en el mundo que nazca queriendo ser programador. Creo que no es una carrera habitual, creo que todos quieren ser bomberos, policías o algo similar. ¿Tú crees ahora que te empiezan ya con las tablets y los ordenadores tan pronto? Sí, claro, por supuesto, Seguramente que seguro. habrá ya niños que seguro que, a lo mejor no programador, pero sí algo relativo con toda la Diseñador tecnología, gráfico quizá, diseñador gráfico. es algo que ya se da un poco más, ¿no? Y porque se me hace muy curioso, porque creo que a nadie dejaban que se dedicara al arte hace tiempo, y en México, en algunos años atrás al menos, no dejaban que te dedicaras a la parte digital, porque no la entendían al 100. Ujú. Y yo pasé por ese proceso de hacer entender a mi propia familia, a mis allegados, de que quería estudiar algo por ese estilo, porque no se sabía hacia dónde apuntaba la tecnología como tal. Pero algo me hizo confiar en ello. O sea, me gustaban las computadoras desde niño, tuve internet y conocí a otras culturas a través del internet. Y creo que Es una suerte, ¿no? Tener internet allí, me imagino, ¿no? fue muy curioso, fue muy curioso. En algún momento viví en casa de mis abuelos y con muchos tíos y quisieron arriesgarse en comprar una computadora. ¿Por qué lo decidieron? La verdad es que no lo sé. Una fortuna para mí. Y tuvimos internet de manera gratuita a través de esto un año. Hicimos un cambio de equipo,
y nos dieron 2 años y fue como una suerte tener internet gratuito para esos tiempos, en los 90s, fue como, eso fue bastante afortunado de mi parte. Ujú. Y al tenerlo tan cerca fue como para mí bastante más fácil el proceso. Como comento con algunos amigos, los niños de los 90s creo que entendemos muy bien la transición de lo analógico a lo digital, que Ujú. nos tocaron los VHS, los teléfonos con discos para girar, pasar por los beepers, los primeros celulares que eran gigantescos. Creo que ver ese proceso da un mayor entendimiento de lo que ahora es lo digital, ¿no? Ujú. Entender una computadora como eran de grandes. No me tocaron que eran del tamaño de una casa, pero sí bastante grandes como para cargarlos, ¿no? Creo que eso ayuda mucho para el proceso de la conciencia digital, que, que siempre voy a repetir. Para mí fue una dicha y fortuna, porque sé que hay casos donde tuvieron acceso a una computadora a internet muy cercano a los 15, 18 años, al menos de mis generaciones. Y que yo lo haya tenido, creo que fue el principal enfoque para que yo me dedicara a la tecnología actualmente. Creo que eso fue la mayor prioridad en mi mente, ¿no? De entender ¿Había cómo en aquella funciona. época buen desarrollo de Internet, de accesos? Y Que no, tenías modem, ¿no? Me imagino. es que estaba conectado con el teléfono, que era el típico que hacía el ruido Pi, pi, ahí, pi, 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 pi. pi, sí, claro. El Eh, V50 famoso. Pues era el más rápido. Sí, Eso pasó por varios estándares. sí, 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 no. Y ya cuando te metías a sitios que eran estafas, ya llegaba la cuenta del teléfono, pues ahí muy grande, ¿no? Pero eh, ayuda mucho en el proceso del por qué me dedico a la parte de la tecnología. Creo que Pero a eso, ti realmente lo que se te dan bien son las matemáticas, ¿no? Me decías. sí, o sea, siempre he sido muy curioso en ese sentido. Me gusta resolver cosas y las matemáticas creo que son esa parte. Em, pero también influyó mucho la parte de la educación, en el sentido de que los maestros de matemáticas que me tocaron de pequeño siempre fueron muy buenos. Y una parte mía de... Siempre es importante. Al Sí, final, los sí, profesores son los que marcan las vocaciones. sí, exacto, totalmente. Creo que ese enfoque a veces no se le da importancia. Y como, como mucha parte hasta el bachillerato me gustaban mucho las matemáticas, en algún momento traté de, probablemente que esa sea mi carrera principal. Ujú. Y recuerdo mucho que en bachillerato tenía un maestro que era muy bueno, bastante estricto, pero era muy bueno. Y a mí me gusta sacar las cosas buenas de las personas de que aprender. Es un niño estudioso, seguro. Eh, Aprendo rápido, más que estudiar, aprendo rápido. Eso se me da bien. Em, Recuerdo que quería dedicarme un poco a eso, tal vez ser maestro era una opción, pero no estaba muy en mente de qué era el mundo real, cómo funcionaba ser un profesionista y pues recuerdo mucho que le pregunté al maestro de cómo le iba como profesor, si era su trabajo principal. Básicamente me dijo que no ganaba ni un duro, así que eh, eso me hizo pensar mucho y replantearme mi propia vida de tal vez no es el camino que quería yo, porque digo, si el profesor tendría sus 50 años y digo, si a los 50 años no ha hecho una vida que como que él quisiera, pues probablemente a mí me cueste lo mismo, ¿no? Y no quisiera llegar a esa Hay que misma tener situación. verdadera vocación para ser profesor. Sí, sí, Es creo un que trabajo muy te debe duro y apasionar. difícil. Sí, te debe apasionar. Y, y a raíz de eso me lo replanteé hacia dónde quería ir. ¿Cuántos años tenéis entonces? Como 16. Porque Eh, entráis en la universidad cuando a los no, en el 10. bachillerato, en la Pero universidad a qué edad entráis en la universidad, a más los bien? 18. Un año 18. más tarde que aquí. Bueno, 2 años casi. Probablemente. No estoy muy consciente del Sí, sistema sí, educativo bastante español. más tarde. Sí, Aquí depende de qué parte del año has nacido, pero ya. de 16, 17. Más que también se me hace complicado de que a los 16, 18 años, cuando no conoces muy bien la vida, tengas que elegir a qué te vas a dedicar. Creo que Ya, pero si no acabas muy tarde. sí, sí, sí. O sea, es un punto ahí de debate bastante curioso. Pero a raíz de ahí, curiosamente en el bachillerato en el que estudié, pues en cierto punto podías elegir una especialidad que podías medio estudiar Ujú. y había informática, decidí tomarla y empezó a gustarme ciertos temas, así que fui apuntando hacia allá, básicamente fue lo que me llevó y, y creo que bien, creo que va muy de la mano también con mi personalidad.
La parte de la introversión es muy de sistemas, así que creo que la vida me puso por ese camino también con la personalidad. Ujú. Pero sí, básicamente eso fue lo que me llevó a estudiar. Muy bien. Cristian, en España tenemos referencia, por lo menos yo al menos, ¿no? Siempre he oído hablar de buenas universidades, ¿no? Con buenas referencias en México y también de buenos profesionales, ¿no? Desde el punto de vista de investigación. ¿Cómo fue tu experiencia formativa superior en la universidad? ¿Nos cuentas un poco más cómo, bueno, y si quieres también hablar en general de la universidad en México o en México y bueno, de la tuya México. o de Oaxaca? Em, bueno, ahí de México seguramente habrán escuchado, hay dos universidades muy grandes, uno es un instituto, la UNAM, la Universidad Autónoma de México, y el Politécnico, que ambos están en Ciudad de México, tienen algunas sedes ahí por el país, pero principalmente están en Ciudad de México. Son escuelas públicas, donde solo se paga una cuota de inscripción y el resto es... Pero hay también universidad privada, ¿no? Sí, hay universidades privadas, ya ¿Están americanas o también hay españolas establecidas en México de las privadas? no sabría decirte con certeza si son españolas, o sea, seguramente hay algunas con algunas variantes, pero sí, seguramente. Hay algunos que con vertientes francesas también en algunas zonas, así que seguramente no he hecho en falta de que haya alguna española. Y pues el sistema educativo ahí creo que Pero vamos, el acceso, tienes que tener una nota media para acceder a la universidad gratuita. eh, lo piden como requisito, pero yo creo que es algo más burocrático. eh, para sí le dan acceso a mucha gente, aunque no tengas como el promedio general. eh, pero yo creo que no hay mucho impedimento en ese Y sentido. no hay prueba de acceso tampoco. Sí, sí lo hay. Ahí sí es donde fallan muchos, pero creo que va un poco más por capacidad de la plantilla. ¿Y las pruebas de acceso son igual, son en todo el país o como aquí o es cada universidad tiene Cada sus universidad propias? tiene sus propias. Las fechas están ahí en común, las hacen relativamente diferidas para que si no apruebas en una, pues pruebes con una siguiente y así, para que tratar de que nadie pierda oportunidad. Y te ayudan si te dan puntos vives cerca. No, no. O sea, que te puede tocar ir Te a puede vivir a tocar otra. donde sea, sí, sí, sí. O sea, por lo regular lo buscas donde vivas, ¿no? Sí, pero si no te admiten ahí, pues tendrás que irte a Sí, otra. tendrías que irte a otra. A veces pasa mucho eso. Porque tú me contabas, ¿no? De los problemas, ¿no? En tu caso, el transporte es malo, ¿no? Sí, bueno, que aunque mi universidad era cercana a la ciudad y estaba un poco retirado, era como cerca de hora y media. Mi horario era mixto, a veces entraba en la mañana y salía muy noche, dependiendo un poco ahí la carga de materias. Y o sea, me tocaba salir a veces a las 8 o 9 de la noche, cuando el transporte en esa parte de la ciudad se acababa a las 8. Tenías que buscar ahí alternativas para poder salir. Era un poco feo de esa parte, pero bueno, siempre he dicho que quiere estudiar, estudia, a pesar de las adversidades. Y creo que eso te forja un poco para ser un poco más eficiente y efectivo con todo lo que haces. Eh, a pesar de las adversidades tienes que poner buena cara, ¿no? Porque si no aprendes de ello y solo te lamentas, creo que no sirvió para nada. Ujú. Eh, creo mucho en esa parte. Em, esa parte del transporte creo que fue como la parte más fea de la universidad, el poder trasladarme y todo ello, pero 1 hora y media, ¿no? hora y media aproximadamente. Levantarte en las mañanas siempre era como terrible para hacer ese traslado, pero ahorita ya es como, bueno, se tiene que aprender de muchas cosas y creo que eso fue un aprendizaje más de vida que académico. Siempre lo tomo de lado bueno, creo que no hay otra manera de hacerlo. Y allí en la universidad la viste conectada con el mundo real. ¿Te No, ayudan luego a no, colocarte? no No. realmente para nada. No, siempre he creído que el sistema educativo en muchos de los países pues proviene de la revolución industrial y es como sacar profesionistas en masa, pero sin apoyarlos en general. En México pasa menos, o sea, te acabas tu universidad, te dan un aplauso y sale al mundo, ¿no? No te... Habrá algunas universidades que sí apoyan estos Bueno, y casos. seguramente las privadas tendrán Sí, también las sus privadas grupos de seguramente. apoyo, Sí, sí, sus empresas que las con apoyan algunas y que empresas. luego suelen coger a la gente que tiene mejor currículum, ¿no? Sí, hay algunos convenios por ahí, pero no es tan habitual. También por la cantidad de gente que somos en México, pues eso suena más complicado. Pero ya son en extractos sociales un poco más altos de universidades privadas, así que pues suele ser un poco más complejo para estatus más medio bajos, ¿no?
Porque hablando un poco de México, para que la gente que nos está escuchando se haga una idea, sois 100 y pico millones, ¿no? ¿O cuántos sois? Si algo cercano a eso, somos muchísimos. Sí, Sí. muchos millones de personas. Mm, Que parece un país pequeño, te lo comentaba yo antes, cuando se ve en mapa. Porque claro, tienes a Estados Unidos y Canadá arriba, que son muy grandes, pero sí, México es tremendamente grande. Y sí, con muchas diferencias culturales, ¿no? Me imagino también, entre sí, norte y sur, ¿no? sí, entre norte y sur se notan las diferencias. O sea, geográficamente caben varios países de Europa. En México, si lo hacemos el ejercicio, caben varios países. Así que es muy grande en cultura y todo el acervo cultural es gigantesco. Así que por ello cada ciudad se nota que hay muchos cambios. Y también influencias de extranjeros, el colonialismo y todo eso en ciertas zonas del país se nota bastante. ¿Así? Sí, sí, sí. Por ejemplo, Oaxaca es muy colonial. Ahí vivieron muchos españoles. El centro, por eso venir a Madrid no me suena tan distinto porque compartimos muchas cosas en cuanto a Ujú. estructuras, en menor medida, claro, pero se nota mucho la influencia que hubo. Como mencionabas hace un rato, tal vez vine a conocer parte de mis Antepasados, antepasados aquí a ver. seguro. Este, em, y eso. Allí se llama el Día de la Hispanidad el Día de la Raza, ¿no? Se dice Es así. el día de la raza cuando nos colonizaron, pero está bien. Bueno, al final se mejora la especie, sí. Con la mezcla entre Sí, diferentes culturas y claro. sangres, ¿no? O sea, siempre va a ser un tema de debate eso, ¿no? De que nos ayudaron a evolucionar muchas cosas, lo apresuraron. Hubo cosas negativas, por supuesto, pero bueno, es lo que pasó y ya está. Mm, Creo que está bien unificar culturas en algún sentido. No, Ujú. no creo que haya necesidad de que haya ahí roces de ningún tipo. Somos humanos y ya está. Muy bien, entonces, si quieres, pasamos a tu siguiente etapa, acabar la universidad con esa educación que decíamos que, bueno, en México depende de los sitios, depende de las universidades, pero no se orientan mucho, ¿no? A buscar trabajo después, por lo que Sí, se ve, ¿no? sí, no. Y tienes que buscar trabajo, ¿no? Sí, tienes que buscar trabajo, es como... ¿Que esto cómo lo hacéis? Y pues en Oaxaca, siendo un lugar pequeño, pues preguntas a amigos, preguntas, no sé, conocidos. Hay portales de trabajo en México que puedes ahí indagar un poco, empiezas a hacer entrevistas de trabajo, pero empiezas a notar, al menos en el área de tecnología, que no hay tantas oportunidades y dices, ¿qué está pasando aquí, no? Ya me maté unos años O estudiando. sea, realmente la digitalización que vivimos en Europa o este nivel de digitalización que hay ahora y de aplicativos no existe Sí, todavía, no ¿no? existe todavía. Porque la gente no tiene acceso, ¿o qué? No, o sea, sí tiene acceso, pero me parece que al menos hay partes de México donde son más adultos que jóvenes y como que el rezago digital se nota a veces. Si le dices a un adulto de tener un sitio web para tu cafetería, probablemente te va a decir que no lo necesita, porque hace lo suyo en el día a día y ya está. Desde tu punto de vista, ¿realmente México tiene una clase media establecida o realmente hay todavía una brecha social entre gente? Bueno, todos lo vemos en las seriales y todas estas cosas que nos ponen en la televisión, que es la parte más bonita, ¿no? Sí, claro, Hay como gente muy siempre. rica, Sí, conocemos que hay gente muy rica, ¿no? En sí. México, pero realmente no hay una clase media fuerte, ¿no? Todavía, ¿no? No, todavía no. Todo es más índole media obrera, ¿sabes? Obviamente para el exterior es como la parte de que todos tienen dinero y somos un país que está ahí en vías de crecimiento, lo llaman a nivel internacional, pero se llegan a notar bastante y las diferencias sociales. A veces alguna calle puede ser la diferencia de que dices que es una zona muy buena, una zona que pues aquí hay un cierto rezago, ¿no? O sea, es bastante notable. Obviamente si visitas Ciudad de México centro, esto no se ve tan claro. Las capitales en general no se ve tan claro, pero yendo ligeramente a las orillas puedes Ujú. notarlo. Y te das cuenta que hay gente muy rica y, y hay gente que no tiene dinero solo para sobrevivir, ¿no? Me decías además que el salario mínimo de un profesional como el tuyo, ¿no? Un ingeniero que acaba la carrera está a nivel bruto anual a lo mejor 10.000 euros o menos, ¿no? Sí, probablemente menos, media sería como un estándar bien para poder sobrevivir bien. Eso es una multinacional seguramente. Sí, probablemente, sí, 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 probablemente. Em, pero es muy probable que sea aún más bajo Ujú. y que no se valore toda esa parte del conocimiento. En México siento que se valora más las horas
que el conocimiento como tal. Yo creo que eso empieza a ser como un problema ya surgiendo profesiones. Es una pregunta comprometida y no preparada, pero según tú, evidentemente todos los países, le pasó a este país en los años 60 a España, normalmente cuando tienen que pasar de una situación de clase baja y señoritos, por llamarlo de alguna forma, a los más poderosos, Sí, le sí. llaman ahora poderosos en Sí, España, ya entiendo. le llaman poderosos a los empresarios Sí, sí. en este No, país. es que se me hace Ya, curioso. gracias a Dios cambió mucho esto, ya era una clase media. España, por eso, es un país potente, va a tener una clase media muy importante, ¿no? ¿Qué habría que hacer en México? ¿Qué está fallando para que no se produzca esa clase media? ¿Hay un tapón en algún sitio? ¿Los gobiernos no hacen lo correcto? Da tu opinión si quieres Sí, darla. sí. No trabajo en la política, así que no me afecta. Creo que al final es la administración, ¿no? Toda esa parte que se escucha de la corrupción en la parte de gobierno, creo que es uno de los principales motivos. Y por eso yo creo que la gente, como de buen corazón, voy a llamarlo, no quiere meterse en el mundo de la política por lo roto que está un poco el sistema. Creo que tiene que ver mucho. Si el dinero que se destina de los impuestos se dedicara a donde pertenece, a la clase obrera, cosas tan simples como las carreteras que estén bien cuidadas, creo que sería distinto. Que se dedique más a la educación, que haya escuelas como especiales como enfocadas para gente más capacitada, más capaz. Creo que eso sería muy O bueno. sea, ¿tú crees que falta política social? Sí, totalmente. Sí, totalmente. O sea, los gobiernos, bueno, el PRI está un montón de años en el gobierno, ¿no? Al final se dedican a engordar siempre a los mismos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, cortan a típico. los mismos para engrandecerse ellos. Es algo muy típico de Latinoamérica, creo. Vale. Pues si te parece, hacemos el corte aquí y luego seguimos hablando de tu experiencia profesional. Me Cristian, parece muchas perfecto. gracias. Cuando tomas la decisión correcta, ¿qué más da lo que otros opinen? Decisión Radio. ¿Eres empresario pymes o autónomo? Anúnciate con nosotros y forma parte de Decisión Radio. Ponte en contacto con nosotros al correo publicidad@decisionradio.com. Decídete por nosotros. Decisión Radio sigue creciendo y lo hace gracias a vosotros, decididos. Únete a nuestra sección del Club de Amigos, donde podrás encontrar descuentos en múltiples tiendas nacionales e internacionales, viajes, moda y muchos productos más. También tendrás acceso a nuestro contenido premium más exclusivo con lo mejor de tus programas favoritos. No esperes más y hazte con la tarjeta del Club de Amigos de Decisión Radio. No te olvides, entra en la web de Decisión Radio, www.decisionradio.com, y hazte miembro del Club de Amigos. Sabes que te quiero, ¿verdad? Nunca me lo dices. Porque ya lo sabes, pero en la forma en la que me has sonreído me ha salido. Entonces es porque te has enamorado de mi sonrisa. No, es porque ahora sonríes más. En Dentin Odontólogos tratamos cada problema bucodental de forma individualizada. 100.000 tratamientos diferentes son nuestro aval. Colaboramos con sociedades médicas 91 578 1311 o dentin.es. Dentin y feliz sonrisa. Diplomatic World Magazine, el nexo de unión entre diplomacia y empresa, con un desarrollo online y offline sin precedentes. Revista más progressive web app, la aplicación mensual actúa como punto referente en internacionalización, embajadas y actualidad. Si quieres estar informado de las noticias y eventos más importantes, regístrate en la web www.diplomaticworldmagazine.com y recibe la revista todos los meses. Te esperamos en nuestras redes sociales. Decisión Radio, la radio sin complejos. Hemisferios. Con Javier Pascual. Sí, Cristian, hemos visto un poco, hemos hablado de México, hemos hablado de la universidad, de la calidad de la enseñanza, de tus primeros años y tu vocación. Acababa la universidad, hemos visto lo difícil, ¿no? Nos estabas contando cómo de difícil era encontrar trabajo. Terminas al final trabajando para un jefe español con una empresa que está instalada en Inglaterra.
y además de forma remota, ¿no? ¿Cómo ocurrió todo eso y cuál ha sido tu experiencia Sí, trabajando de esta forma? sí, ha sido como bastante curioso y por eso es algo que creo que me apasiona mucho la tecnología, todo lo digital. Y con digital branding fue como conocer a alguien que conoce a alguien, un amigo del amigo, y que se conocían a distancia, que al final recayó conmigo como efecto bola de nieve. Y contacté con aquí Carlos, que es el que fundó Digital Branding. Eh, Empezamos a comunicarnos porque ocupaban pues alguien que los apoyara en la parte muy técnica que suelen ser servidores para sitios web y cosas de este estilo. Y es algo que pues, yo tenía conocimiento de manera personal, porque Ujú. esos fueron temas que en la universidad no toqué demasiado. Y a mí me apasionaba mucho esa parte de los servidores y fue que coincidió mucho con lo que el perfil que buscaban. Y, y que fuera con gente de Europa, pues me abrió un poco más el panorama. Cuando Porque, hablamos de servidores hablamos de cloud, sobre todo, sí, ¿no? exactamente. Almacenamiento en nube, Sí, ¿no? justo es a lo que iba, porque empecé a abrirme un mundo de servicios en la nube, que es el futuro realmente, que es el deber ser de muchas cosas actualmente. Y empezamos a trabajar con eso, con tecnologías tipo como Amazon Web Services, Azure, que es de Microsoft, infraestructura como de nivel ya mundial, ¿no? Ujú. Y estar en este tipo de servicios como fue bastante importante, me abrió un panorama bastante amplio o sea, aplicaciones como Uber funcionan con este tipo de tecnología que mucha gente no se pone a pensar en cómo funcionan las cosas, sobre todo de tecnologías, solo dan por hecho que funciona porque alguien lo hizo Ujú. y ya está. Pero conocerlo desde las entrañas creo que es bien importante, a veces, al menos en la parte tecnológica, que es mi área, es importante saber cómo funcionan todas esas cosas. Y toparme con tecnología de ese estilo fue como sumamente importante. Me ha ayudado a entender muchas cosas y me ha servido en toda mi carrera profesional realmente ese Ujú. tipo de tecnologías. Eh, Creo que aún sigue en pañales esas tecnologías, a pesar de que son muy buenas. Creo que aún van a mejorar muchísimo. Y para toda empresa creo que es la solución correcta, ¿no? Eh, y simplemente me fui dando cuenta trabajando con gente de Europa que creo que también hay ese tipo de rezagos de esas áreas tecnológicas que también había como ciertos rezagos, pero creo que tienen mucho más en claro que eso apunta a la sociedad en general. Y cosa que yo no tenía tanto en mente. Para mí un sistema era en un sistema Windows, hacer una aplicación que esté directamente en Windows y funcione ahí. O sea, ese tipo de ideologías, cambiarlas un poco fue bastante interesante para mí. Ver que todo empezaba a ser más optimizado, más eficiente, más rápido, más ágil, hacer sistemas de ese estilo, creo que fue muy bueno para mi panorama de mi profesión. Eh, y hacerlo con gente española también se quita la brecha del lenguaje. Compartimos muchísimas cosas que ya hablábamos antes, parte de antepasados, y Ujú. eso me hizo muy sencillo el proceso. Solo fue adecuarme un poco a la forma de trabajar. Creo que es muy europeo que midan en tiempo las horas de trabajo. Creo que se tiene como muy estricta esa parte de la puntualidad y cosa que para mí me cuadra muchísimo porque valorar el tiempo de que le dedica alguien a un trabajo creo que siempre va a Pero no ser. es habitual en México. No, o sea, mucha gente que trabaja en México es como va a cumplir sus 8 horas, pero tal vez trabaja 4. Es como, bueno, creo que tampoco es muy bueno eso, pero la exigencia no es tanta. Ujú. No es tanta y creo que también por eso mucha gente da por hecho sus trabajos que no Pero dan. yo te digo que mi experiencia con multinacionales, gente Ujú, que trabajaba en multinacionales en México, como te contaba antes, ¿no? sí, Algunas cosas que hemos hecho juntos ha sido muy buena. Les he visto gente bastante diligente y preparada, pero me imagino que también depende de la cultura de la empresa, ¿no? sí, depende de la cultura de la empresa, claro. Se da mucho que en el ambiente laboral le exijan que te pongas la camiseta de la empresa y des más de lo que Ujú. te piden, pero a veces la recompensa no es del otro lado tampoco. Y por eso mucha gente que está descontenta en general van al trabajo por cumplirlo. Y es complicado. También por sus situaciones es difícil que cambien de trabajo. O sea, pues hay muchas situaciones que
que hacen que ¿Hay mucho paro ahora mismo en México? en ciertas zonas del país es donde sí, temas de sindicatos y eso sí, sí, suele ser muy habitual. O sea, México es muy político, así que sí, por temas de laborales sí. O sea, trabajando con españoles, para mí fue como bastante impactante la parte de las vacaciones, por ejemplo. En México te dan 5 días de vacaciones después del primer año de trabajo. Y aquí creo que son como 20 o algo así, Sí, aquí 15. todo el mundo, sí, eso. Tenemos las mismas. Acabas de empezar este año o el siguiente. Bueno, depende de los años, Sí, los días claro, que hayas claro. trabajado ese Sí, año. sí. Pero sí es obligatorio. Sí, Sí, sí. es una conquista social. Pero en Sí, Estados Unidos también pasa lo mismo, ¿eh? sí, sí, sí. Tienen menos vacaciones que nosotros y además también a veces están asociadas al número de años en la empresa. Sí, o sea, Aquí también hay premios, pero claro. es que aquí en España puedes llegar a tener 30 días. Sí, o sea, Y eso en si México llevas impensable. trabajando muchos años, te dan 1 o 2 días O más. sea, Ya no teóricamente, te cuento en Francia, o sea, en Suecia llegan a los 40. sí, para tener 30 en México tienes que trabajar 60 años, creo, Mm. para llegar a ese punto. Bueno, pero luego os descontáis como 3 o 4 horitas todos los días Ah, del bueno, horario sí, laboral. claro. Sí, bueno, es que depende, o sea, de muchos sectores. Creo que eso se da mucho más en la burocracia, gobierno, cosas de ese estilo, donde van a cumplir sus horas, pero solo Ujú. funcionales 3. O sea, creo que son ciertos sectores los que hacen eso. Bueno, ahora hemos dicho que estabas trabajando además en una empresa que es, ya es mexicana, ¿no? Sí, Que es, trabajas en el sector de medicina, ¿no? sí, o En todo sea, lo que es digital, ¿no? sí. Sí, la empresa se Sistemas llama. informáticos. Sí, la empresa se llama Elerico, es una empresa en el área médica, salud, que tiene 2 marcas con las Porque allí que... tenéis seguridad social, me imagino, en México, pero no funcionará muy bien. Sí, sí hay, pero bueno, Y la gente suele tener seguridad privada luego, ¿no? sí, Seguro privado. es más común que sea privado. O sea, sí hay trabajos que te dan como prestaciones mayores, que es Ujú. lo bueno. Y esta empresa tiene 2 marcas, clínicasdelhombre.com y clínicasdelacolumna.com, que básicamente hacemos toda la experiencia digital para el paciente. Tenemos la frase de que el paciente es primero, eh, porque atraemos pacientes de manera digital en redes sociales y ya cuando se acercan con nosotros hacemos todo por nuestros canales principales, que es WhatsApp, por ejemplo, que agendan su cita, les enviamos recordatorios con tal de darle el seguimiento correcto a Pero su... sois aseguradora, ¿no? No, Vosotros hacéis la interfase digital, pero sí, luego hay una aseguradora que da el servicio, ¿no? somos el medio también para temas de seguros, para ayudarles a esas gestiones que por lo regular la gente no lo conoce demasiado bien. Así que ayudamos en esa parte también, que es burocrático al final, con las aseguradoras grandes en Ujú. México. Pero pues digitalizamos todo, todo el proceso con los pacientes para agendar citas y pues que se realicen sus procedimientos pues de manera correcta, se les da el seguimiento, eh, todo con sistemas, o sea, se hacen integraciones aquí em, para pues gestionar estas soluciones, ¿no? Que en México no es tan común que haya sistematizado el área de la salud, no hay en México y Sí, estamos... pero el modelo de negocio es diferente. Fíjate, aquí en España normalmente las aseguradoras grandes, que también, bueno, como allí, aparte que la seguridad social a lo mejor funciona un poco mejor, para cosas importantes la gente la usa, pero para cosas del día a día es mucho más rápido tener un seguro privado. Sí. Entonces aquí las grandes aseguradoras privadas lo que tienen ese tipo de aplicaciones ya ellas mismas te lo dan. Sí. Te permite gestionar tu salud, te permite gestionar tus citas, te permite saber o recuperar informes antiguos, etcétera, etcétera, recordarte que tienes que hacerte un chequeo. Ya. También tienen integrada la aplicación de videoconsulta, que me imagino que en México también la estaréis integrando ya o dentro de poco empezará a funcionar eso también con la medicina, ¿no? Con el tema del COVID aquí se ha disparado por lo menos. Sí, sí, y bueno, también como las áreas que estamos gestionando actualmente son como muy presenciales. Ha habido casos donde dicen, por pandemia, por supuesto, las videollamadas y todo eso llegó a funcionar, pero son como procedimientos ambulatorios que tienen que ser presenciales, pues le damos el seguimiento de esta manera, ¿no? Que tienen que reservar ciertas citas continuas, toda esa parte que a veces nosotros obviamos que deberíamos recordar, pues tratamos de apoyar en eso. No sé, si tienes una cita en una semana, muy probablemente se te olvide o se te pase porque no la agregaste en tu calendario, ¿no? Y con estos sistemas pues apoyamos un poco esa Vuestros parte. clientes son los usuarios finales, Sí, los los pacientes. pacientes. Ujú, sí, sí. Ellos pagan por tener la aplicación.
No, ellos pagan su cita como tal. eh, y nosotros tenemos toda la parte sistematizada interna, la parte del corporativo como tal. Pero a vosotros, ¿quién nos financia? Pues nosotros mismos. ¿Pero dónde conseguís ingresos? O sea, de citas, procedimientos de aseguradoras. O sea, De las aseguradoras. sí, sí. Sí, cuando se hacen procedimientos es cuando hacemos ahí ciertos convenios de esa parte. ¿Y hay muchos competidores que están vendiendo este tipo de servicios? Sí, pero no han resonado tanto. eh, Porque la parte digital es algo que no ha pasado mucho, no ha hecho el boom en México en la zona médica. Por eso está siendo interesante el crecimiento que estamos teniendo. Pero entiendo ahora que ahora mismo en México el uso del móvil está generalizado totalmente, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Sí que ha funcionado bastante. Pero como los procedimientos que hacen suelen ser como para personas mayores, que probablemente el uso del teléfono no sea su mayor partido ahí. Así que es donde cuesta un poco, pero se está haciendo, ha estado funcionando. Y creo que es importante empezar a romper esas brechas digitales, sobre todo. Y hay temas importantes ahí que se mezclan, como la conciencia de la salud, sobre todo en hombres, que suele ser como complicado, la masculinidad frágil. O sea, creo que está bastante bien unificar la parte tecnológica con la parte salud. Creo que se pueden hacer cosas bastante grandiosas ahí. Cristian, sé que tienes otras aficiones más cercanas a las artes que a la tecnología, ¿no? ¿Nos explicas más de ellas y de cómo las compaginas y cómo se complementan, ¿no?, con la tecnología? Temas como el cine, que sé que te gusta, la música, etcétera. Sí, creo que esa parte de cultural es sumamente importante para el desarrollo intrapersonal de alguien. Y como mencionaba antes, de que la parte de estar en Madrid, viajar a Londres, son cosas que a mí no me suenan tan raras porque tuve mucha cultura de ese sentido. Y conocer lugares. Creo que antes se decía que para conocer abrir la mente tienes que viajar. Yo creo que no. Tienes internet absolutamente, un mundo entero, un universo entero de De conocimiento. experiencias, además. Sí, o sea, puedes ver lo que sea. Pero no puedes hablar con la gente. Claro. Bueno, o sí, hay aplicaciones que te conectan con gente de todo el mundo. Pero yo creo que no es lo mismo sentarte en un No, por restaurante, supuesto. en un sitio y hablar con la gente y ver cómo siente y cómo piensa, ¿no? Sí, por No sé supuesto. si eso lo está reproduciendo hoy en día esas visitas virtuales, yo creo que no. Evidentemente, el ver la grandeza de los sitios, mira, tengo unos amigos ahora que están en Petra y me han enviado unas fotos y la verdad es que me han dado ganas de ir, o sea, es impresionante. Pero seguramente no es lo mismo estar allí viendo los templos que Sí, te los manden en foto. Sí, por supuesto. O sea, No sé qué hay que cambia, pero algo cambia, ¿no? sí, algo cambia. O sea, que recientemente que fui a ver la Familia Sagrada fue como impresionante ver un monumento de esa envergadura. Es otra cosa. Es una locura. Es una locura, Es un ¿verdad? sueño de una persona. Sí, y que sigue Sabes vivo además y no que se acaba. sabes que además cuando lo acabó, bueno, él era arquitecto, claro. Pero claro, los que vinieron después no eran capaces de construirlo. Sí. Porque, claro, tenía unas formas y un dibujo de piedras, etcétera, que era, bueno, así lleva tantos años, ¿no?, para acabarse, aparte de la financiación, ¿no? Sí, claro. Porque realmente son cosas majestuosas. Es verdaderamente, cuando te sientas a ver a la Sagrada Familia desde abajo, te das cuenta que qué estaría pensando este hombre, desde luego, y que tenía en la cabeza. Sí, claro. Pero verlo creo que te hace entender un poco más al menos. Sí. Pero creo que Pero es que lo ves. Sí. Al mismo tiempo ves otras personas, ves Sí. otra gente que lo está viendo, hablas con ellos, Sí, vas a comer, hablas con la gente del restaurante. O sea, al final esa experiencia por supuesto. creo que es difícil reproducirla virtualmente en el Claro. metaverso, pero bueno, ya veremos. A ver Pero creo que qué nos trae el futuro. como parte inicial creo que es muy bueno. O sea, yo ya conozco como un poco de cultura musical española. Seguramente hasta conozco alguna banda que ni un español conoce. O sea, Sí, o como Maná, que tú me decías que aquí en España es famosa y en México no se conoce tanto, ¿no? O sea, es famosa, pero no es tan querida. Por ahí. Sí, lo otros hablamos detalles. antes. Ten en cuenta que México, yo creo que las culturas han estado tan unidas que había cantantes y canciones que bueno, había gente y la época de mis padres, Sí, ¿no?, claro. que eran incapaces de saber si realmente eran españolas o eran mexicanas de Claro, origen, sí, claro. ¿no? Porque ya son de los dos sitios, ¿no? Ya creo que ha habido un trasvase cultural tremendo, ¿no? Que además ha dado durante años y siglos.
Porque claro, con los aviones hoy en día, evidentemente, pues es más fácil, ¿no? La gente se mueve mucho Sí, más entre claro. países. Y el trasvase de gente, de artistas entre escritores, etcétera, gente que se dedica a la cultura entre los dos países, ahora es tremenda. Hay aviones llenos todos los días. Sí, Pero cuando había que ir en barco era menor, ¿no? Y esto se ha dado, evidentemente. Hay una interconexión de las dos culturas que yo creo que es tremenda, ¿no? Es tremenda, sobre todo, especialmente en toda Latinoamérica, pero en México muy especialmente, ¿no? Y es lo sí, que tú notas, ¿no? Cuando vienes aquí, o yo he notado cuando he ido a México, ¿no? sí, compartimos muchas cosas, sí, pero conocer esa parte de cultura, alimentarte, todo, yo creo que ayuda mucho. Te hace abrir el panorama general y creo que eso impacta en toda la vida en general, no solo lo cultural. O sea, esa parte de la curiosidad de conocer más cosas, creo que como parte de la personalidad es muy buena y te hace querer conocer más cosas, inclusive en tecnología, para el trabajo, lo que sea, o en cualquier ámbito de la cultura en general, del arte, lo que sea, ¿no? Creo que es muy importante inculcarlo a alguien desde muy niño, desde bebé, si se puede, para que su panorama sea mucho más grande. Creo que es muy importante eso. A mí me ha ayudado, me ha traído hasta acá. En este camino creo que ha sido vital. Sí, no, lo cierto también es, hoy en día con la globalidad, todos vemos las mismas televisiones, lo Sí, cual nos va a hacer a todos muy parecidos. sí, sí, Vemos las mismas películas, sí, por escuchamos supuesto. los mismos grupos, Ujú, todos tenemos Spotify en todos sí, los países. claro, Que además nos hacen la música a la carta y que si quieren además nos pueden influenciar porque nos pueden poner las por canciones que ellos supuesto. quieran, ¿no? Y podemos conseguir que un montón de mexicanos estén oyendo canciones españolas y viceversa, ¿no? Sin darse cuenta de que alguien lo está gestionando. En fin, yo creo que sí, la verdad es que lo ves en Europa, ¿no? Siempre lo digo. Yo creo que todo este tema que tenemos en Europa de Erasmus, ¿no? De intercambio de estudiantes entre países Sí, y todo el tema de proyectos de I+D a nivel de Europa unen mucho a las empresas y unen mucho también las culturas, ¿no? Y al final cada vez hay menos diferencias sí, culturales. te ayuda a acelerar el crecimiento de tu mente. Creo que eso es bien importante tenerlo. Y por eso Sí. veo que Europa funciona Pero lo bastante curioso bien. es que, fíjate, a pesar de eso, los regímenes políticos no reaccionan adecuadamente a esa influencia, porque lo que tú decías antes, ¿no? México estáis, evidentemente, vía España y vía otros países, tenéis un acceso a lo que es la realidad de un país democrático desarrollado y no parece que esto ayude demasiado a la aceleración, ¿no? Sí, De esa no. creación de la clase media, ¿no? Es que es como un freno, ¿no? Que evita que los mismos sigan siendo los mismos y Sí, que al final la gente pobre no salga de esa pobreza y se mantenga así, otros tipos de intereses, ¿no? Además vemos ahora que en toda Latinoamérica, como hablábamos antes, ¿no? Hay un giro también generalista a la izquierda, que yo no sé, porque si lo que supone el desarrollo es dar subsidios a la gente, yo creo que esto no va a hacer que la gente adquiera nuevas ganas de triunfar y de adquirir nuevos valores y sobre todo de mejorar su sí, situación y que sus claro. familias mejoren, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Se van a acomodar más. Yo creo que todo este estilo de subsidiar a la gente socialmente al final no es bueno, porque al final no crea que la gente no crea el estímulo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que la gente mejore, ¿no? No sé cómo lo ves tú desde tu punto de vista de país. Sí, yo creo que eh, hay ciertas circunstancias que por más que tengas la iniciativa de la superación, de ver otras cosas del mundo, tu propia circunstancia, tu contexto no te lo va a permitir. Ujú. Y es un poco complicado, es un reto que tiene creo aún más Latinoamérica, pero creo que parte de la educación, la culturización pueden ayudar un poco. Y los medios de tu contexto son los que te van a decir si sí o no, pero creo que un poco apostar más por la educación y la vocación. Creo que la vocación es más importante que otra cosa. Son los que puede apoyar un poco más para este crecimiento. Y porque es complicado, porque si la misma administración de un país lo frena, quizá pues con una sola persona pues puede ser más complejo, ¿no? Va a tomar años, va a tomar tiempo para Latinoamérica en general salir como de ese bache sociocultural y económico al final también. Ujú. Es curioso.
Y la verdad es que es una pena, ¿no? Porque realmente lo que tú estás diciendo, ¿no? Seguramente hay además jóvenes que terminan saliendo del país, ¿no? Entiendo que hay gente en México bien preparada que se estarán yendo a Estados Unidos y otros países, ¿no? Sí, Y Europa. o sea, es súper común que la gente que ¿Cuál es el sitio de migración habitual a Estados Unidos? a Estados Unidos de manera legal es complicado, pero Europa también es un lugar siempre a mirar de la gente con estudios. Y, y más Europa porque son más amigables que Estados Unidos en cuanto a temas de trabajo o estudiar aquí, son más amigables en la parte burocrática, bueno, de papeleo. Pero sí es complicado porque seguramente haya muchas personas muy preparadas, con mentes muy grandiosas, pero eh, socialmente se bloquean por- y entonces no salen adelante. Por eso mucha gente suele irse de inmigrante a Estados Unidos, porque no hay oportunidades de sus carreras y prefieren irse a Estados Unidos a buscar algo más. Es bastante duro esa parte. Vale. ¿Cómo ves el capital allí? ¿La gente capitalista está realmente invirtiendo en el país? ¿O Últimamente sí, o sea, ha habido un como crecimiento en México, ciertas ciudades, las principales que Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. O sea, eh, apenas se está haciendo un contrato donde Elon Musk va a poner una empresa de Tesla en Monterrey. Va a ser una meca de empresa y estaba leyendo hace unos días que muchas empresas que estaban en China, que eran de México, van a regresar a México. Y es como empieza a haber más inversión de dinero en México. Es bastante curioso. Hombre, los transportes cada vez suben y ya Sí, no está sí, tan barato traer sí, las claro. cosas de China y sobre todo si hay una mano de obra accesible y bien preparada. Hombre, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Primero, que se fomente la inversión no solamente la extranjera, sino la local, ¿no? Sí, Porque hay gente con local, dinero, claro. Sí. que son los que tienen que no colocar el dinero como pasa en muchos países latinoamericanos, ¿no? Por Mm, poner un ejemplo, Argentina, siempre lo digo, ¿no? El argentino, al final, cuando tiene dinero, lo saca fuera y no invierte en el país. sí, sí. Pues, Bueno, evidentemente, esa- eso no ayuda a desarrollar esa clase media que bueno, a decimos, ¿no? la Argentina le ha pegado el dólar, así que algo dice de ello. Sí, sí. Sí hace falta mucha inversión en la parte local. Y lo que tú has dicho, eso tiene que ir acompañado también del otro factor, ¿no? Que es el tema de la educación, Sí, evidentemente, que totalmente. haya más nivel de educación y mejor acceso. Lo curioso es lo que tú dices, ¿no? Que, bueno, de cuanto a nivel de acceso a la universidad ahora mismo es gratuito y ahí tiene que haber bastantes universitarios. O al final no. Sí, sí hay bastante demanda de universidades, pero creo que no hay capacidad en cuanto a infraestructura se refiere. Y eso también lo detiene a que gente estudie carreras. Y O sea que realmente tú crees que todavía la gente que podía llegar a acceso a la universidad o podría ser universitario, tener una carrera superior, sí, todavía le queda espacio para aumentar el número de gente en de la gente, universidad, ¿no? sí, sí. Eso es un tema de inversión. O sea, O sea que profesionales de alto nivel en México todavía hay gente extranjera. sí, o sea, también hay como mucha gente que hace intercambio y todo ello. Es más notable que sea de América del Sur llegando a México, pero sí, hay gente de todo el mundo también ahí. Pero es un poco menos frecuente. Yo recuerdo también a nivel de influencia, ¿no? De propio México en otros países, ¿no? Yo creo que se considera toda la parte de América Central, ¿no? Mm, Todos los países pequeños, Nicaragua, sí, Panamá, etcétera, casi sí, todos siempre, por lo menos las multinacionales, los consideran una parte a nivel de gestión, ¿no? De México, ¿no? sí. Vosotros tenéis también, entiendo, México tiene también bastante área de influencia, ¿no? En todos esos países centroamericanos, ¿no? No tanto porque la cultura mexicana es muy fuerte, muy, muy fuerte, es demasiado folclórico, así que sí tenemos un poco de influencia, pero con América del Sur compartimos muchísimo, así que sí, es un poco más complicado que una cultura nos afecte, influya más, porque la nuestra es gigantesca, y por eso también México es un lugar a visitar por toda esa parte cultural. Y sí, Alguien que no conozca México, ¿por dónde debe empezar? y dependiendo de lo que le guste, si es comida, yo siempre voy a abogar por mi tierra, Oaxaca. La comida es riquísima. Ciudad de México es una mezcla de culturas aquí súper increíble. Que conozcan la ciudad, eh, el caos que es como ciudad, creo que es muy interesante de mirar. Es
es muy interesante que haya tanta gente en una ciudad, es bastante interesante. Solo no voy a recomendar el tráfico porque es terrible, pero... Ujú. Y las ciudades que importantes, Monterrey, Guadalajara, son ciudades como muy, muy curiosas. Y la parte de la frontera también. Monterrey está arriba, ¿no? Arriba en la A frontera. la frontera, Sí, sí, en la con frontera. Estados Unidos. Sí, ahí sí empieza a mezclarse un poco más la cultura estadounidense, pero porque está en la frontera, sí, influye mucho eso. De hecho, hay muchas palabras que habéis adquirido del inglés, ¿no? Sí, sí, bastante. Ya habéis españolizado de alguna forma o castellanizado, ¿no? Sí, sí, hacemos mucho eso, el juego de palabras y así. Sí, o sea, una cultura, un país grande como Estados Unidos, pues sí influye, pero como culturas un poco más de América del Sur, cuesta un poco más. Pero como convergemos en muchas cosas, tampoco es tan abrupto el cambio. Sí, creo que también por eso no influyen tanto. Y eso, sí. ¿Cómo ves el futuro entonces de México por acabar en estos minutos que nos quedan? ¿Ves que todavía va a tardar mucho en pegar ese cambio o eso va a ser algo más rápido? Va a tardar, desgraciadamente. Yo creo que va a tardar. Me gustaría que fuera más veloz, pero... O sea, ¿no ves grupos políticos que tengan la capacidad suficiente de dar ese giro, no? Para nada. Es complicado, muy, muy complicado. O sea, hay partidos aquí que son contrarios y son candidatos que estaban en el partido contrario y cambiaron para ser de la derecha. Y es como, son las mismas personas, solo cambiaron de nombre y eso es bien complicado. Creo que el mayor problema de la elección de un representante en México que eliges al menos peor. Y creo que eso nunca va a ser bueno para dirigir un país. ¿La gente en México vive la democracia o realmente...? Sí, sí se vive la democracia. O sea, hay la libertad como la rigen nuestras leyes, pero que metan una dictadura yo creo que va a ser difícil, si hay democracia como tal. O sea, no, pero me refiero que si la gente realmente trata de votar con sentido, pasa de votar. Por ejemplo, las elecciones hay mucha abstención, ¿o no? Hay mucha abstención, ¿no? Está un poco polarizado. Porque no es obligatorio, ¿no? En México, ¿no? No, no es obligatorio. O sea, mucha gente pasa de ahí. ¿Y qué porcentaje vota? 40. Probablemente el 60, 40. 60 es muy alto. 40, sí. Ah, bueno, pues será 40. Seguro, sí. Sí, yo creo que gente joven de mis rangos de edades dan por un lado el tema de las votaciones porque saben que nadie vale la pena. Yo cuando estuve en Venezuela, cuando estaba todavía Chávez, y evidentemente dije que ya no iba a volver porque, bueno, aquellos Caracas era un desastre en aquel momento. Aparte que se había roto el acceso desde el aeropuerto porque había allí, lo llaman la troncha, pero vamos, era un puente grande y, bueno, ir del aeropuerto allí era horrible. Pero bueno, habían llenado Caracas, una ciudad preciosa de ranchitos, ya sabes, estas viviendas prefabricadas que van construyendo allí y se enganchan a la luz en cualquier sitio y tal. Caracas era una pena, pero cuando hablaba con la gente joven, me decían que posiblemente pase en toda Latinoamérica, por lo que cuentas tú también en México, ¿no? La gente joven no tiene ganas de cambiar las cosas. Bueno, en aquella época los venezolanos jóvenes lo que estaban pensando es venirse a España o irse a otro sitio, porque decían que, bueno, daba igual a quien votaras, ¿no? Estamos hablando que, bueno, lo de Chávez era todavía peor, creo yo, que lo de México, ¿no? Por ponerle alguna contrapunto. Pero bueno, yo creo que la gente joven y la gente que tiene cierta posición debería de tratar de cambiar el status quo, ¿no? Y de tomarse las cosas de otra forma, ¿no? Pero... Sí, creo que es extremadamente complicado en México porque la gente que quisiera cambiar ese tema, el mismo sistema te orilla para que te salgas y traes las buenas intenciones de hacerlo, porque ya te metes en temas muy complicados, difíciles, de que te metes en temas de corrupción y cosas. Sí, bueno, y lo que no hemos tratado, ¿no? Que no se trataba hoy de tratar de esto, ¿no? Pero también el gran problema de la droga, ¿no? Sí, claro. Y de los cárteles. Sí, meterte en política a gente con mentalidad decente de querer superar, ayudar al pueblo, pues muy probablemente la terminen orillando a que se salga. Y por eso mucha gente ya no apunta a eso. Está como muy decepcionado. Muy bien, Cristian, pues creo que estamos agotando el tiempo. Yo quería agradecerte que hayas estado aquí, que nos hayas contado tu experiencia como profesional y también un poquito de cómo es ese país tan bonito y tan hermanado con España, que es México. Sí. Y en eso te deseo lo mejor en tu trabajo y sobre todo que las generaciones de gente joven como tú, profesionales, vayáis poco a poco intentando hacer cositas
para ir cambiando el país y crear, bueno, yo creo que lo fundamental es tener una clase media importante, ¿no? Y esto es muy necesario, eso es lo que cambia realmente en los países, ¿no? Y un nivel de educación razonable. Sí, creo que es la principal clave, ¿no? Pero las esperanzas no se pierden, ¿no? Más en un país tan rico como México. Así que, pero bueno, muchas gracias por la invitación. Muy bien, pues nada, les invitamos a todos nuestros oyentes a que visiten el país, ¿verdad? Y como tú has dicho, Ciudad de México es algo que hay que ver, aunque hay que sufrir, pero hay otros sitios preciosos y además también de vacaciones, ¿no? Puerto Vallarta, Sí, las playas de Acapulco, las México playas son increíbles. impresionantes. Sí. Muy bien. Y Oaxaca, ¿no? Y Oaxaca, obviamente. Ahí coman muy rico. Para comer bien. Pues muchas gracias y hasta pronto. Muchas Gracias. Hemisferios.